Buenos días, soy Santiago Vico Cabra, residente de tercer año de Medicina Interna y la sesión de hoy es sobre hipertensión arterial, revisando las guías actuales vigentes para dar respuesta a las siguientes tres preguntas sobre la anamnesis y exploración física dirigida, cuándo debemos sospechar de una hipertensión arterial secundaria y qué estudio solicitar, y en relación a la lesión de órgano diana, pues su definición, cómo investigar su existencia y a quién. La parte del tratamiento individualizado va a ser objetivo de otra sesión diferente, pero a la hora de revisar pues cifra de tensión arterial y objetivos, pues comentaré ciertos aspectos de este apartado brevemente. Bien, vamos a hablar en primer lugar de la definición de hipertensión arterial según las guías de cardiología e hipertensión americana de 2017, en la cual se bajó el punto de corte estableciendo el diagnóstico de hipertensión por encima de 130/80. Esto supuso un impacto muy importante, ya que según esta definición nueva implica un cambio en la prevalencia, un aumento de un 30% según la definición previa por encima de 140/90 a un 45%. Esto supone un mayor número de enfermos que conlleva una mayor necesidad de tratamiento. Además, pacientes que previamente estaban bien controlados en rango terapéutico ahora se encontrarían fuera de objetivo y sería necesario intensificar el tratamiento. Varias sociedades científicas, como la Sociedad Española de Medicina de Familia y la Americana, rechazaron esta guía porque hablaban de que había una falta de evidencia científica a favor de este nuevo corte y esto supondría un sobrediagnóstico inasumible para la atención primaria. ¿En qué se basó esta nueva guía para la nueva definición de hipertensión arterial? Pues en distintos estudios, pero principalmente cabe destacar el estudio SPRINT, en el cual se comparó el tratamiento intensivo con un objetivo de tensión arterial sistólica por debajo de 120 frente a tratamiento estándar con un objetivo por debajo de 140 y se vio una reducción en un 25% en cuanto a infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca e ictus y una reducción del 27% de la mortalidad por cualquier causa. Sin embargo, el estudio SPRINT presenta también una serie de limitaciones y es que no incluía población diabética, se vio una mayor tasa de efectos adversos en el grupo con tratamiento intensivo y se trataba de muestras muy seleccionadas, es decir, eran pacientes que ya estaban diagnosticados previamente de hipertensión arterial con tratamiento establecido y la mayoría eran mayores de 68 años con un riesgo cardiovascular elevado. Además, se produjo una interrupción temprana del ensayo por este mayor beneficio en el grupo con tratamiento intensivo, pero que esto da lugar a una sobreestimación del efecto de dicho tratamiento. ¿Qué pasó con las guías posteriores? Pues bien, la guía europea de cardiología de 2018 se mantiene en el corte antiguo de por encima de 140/90, como también la guía internacional de 2020. En la cual habla de conseguir unos objetivos esenciales y otros óptimos, una clasificación de la hipertensión arterial por grados como veíamos previamente y un tratamiento individualizado según el grado de hipertensión y la presencia de otros factores de riesgo cardiovasculares. De modo que la clasificación queda así: por debajo de 130/85 tensión normal, entre 130 y 140 y 85 y 90 sería normal alta, por encima de 140 pero sin llegar a 160 y por encima de 90 pero menor de 100 hipertensión arterial grado 1 y superior a 160/100 hipertensión arterial de grado 2. Esto hablando de mediciones de la tensión arterial en consulta. Si es a nivel ambulatorio cambiaría el punto de corte como vemos aquí en la tabla. Bien, como comentaba, hay que establecer ese riesgo de hipertensión en función del grado de hipertensión y la presencia de otros factores de riesgo cardiovasculares. Así nos encontramos con un riesgo bajo, moderado y alto. Y bueno, un poco el algoritmo que proponen sería el siguiente. Una hipertensión arterial de grado 2 ya tendrá indicación de empezar inmediatamente el tratamiento farmacológico, pero en el grado 1 esto cambiaría en función del riesgo de cada paciente, de modo que en aquellos de riesgo alto se iniciaría,
pero de riesgo bajo o moderado se recomienda primero iniciar cambios en el estilo de vida y posteriormente reevaluar en los 3-6 meses siguientes y en caso de no conseguir los objetivos ya iniciar la terapia farmacológica. Sin embargo, esto que acabo de comentar, que lo cual coincide en la guía de 2018 y la de 2020, es controvertido, ya que en la guía europea de 2018 hubo un cambio de evidencia con respecto a la previa de 2013, hablando de subiendo estas medidas de una recomendación 2A a 1 y de una evidencia B a una evidencia A. Pero esto fue criticado debido a que los estudios en los que se basan eran muy heterogéneos a la hora de definir el concepto de bajo riesgo cardiovascular. Por lo tanto, este tratamiento de la hipertensión arterial en caso de la hipertensión arterial leve en caso de bajo riesgo debe individualizarse. Además, hay un riesgo de que si demoramos el inicio del tratamiento farmacológico, durante ese periodo de tiempo surjan eventos adversos. Y esta decisión de esperar el inicio del tratamiento farmacológico no está basada en ensayos clínicos aleatorizados ni metaanálisis, que es lo que critican principalmente para poder subir ese nivel de recomendación. Entonces, ¿en qué objetivos recomiendan la guía de 2020? Pues reducir la tensión arterial al menos 20 de sistólica y 10 de diastólica para intentar llegar a los objetivos por debajo de 140-90. Esto como, digamos, un objetivo esencial. Lo óptimo sería que por debajo de los 65 años llegara a una tensión inferior a 130-80, siempre y cuando sea bien tolerada, y nunca inferior a 120-70 y en mayores de 65 años pues inferior a 14,90, aunque aquí la edad no va a ser un criterio absoluto, siempre hay que tener en cuenta las características del paciente, su fragilidad, su autonomía, el grado de funcionalidad que tiene, para así decidir si vamos a poder apretar más o menos a la hora de intensificar el tratamiento. Por lo tanto, el mensaje es que siempre va a haber que individualizar en cada caso. Bien, puntos importantes a los cuales se les va dando cada vez más importancia en las guías, y es que cómo debemos medir la tensión arterial. Pues bien, en la consulta al menos unas 2 o 3 medidas separadas entre 1 y 4 semanas, aunque el diagnóstico puede realizarse en un acto único si es superior a 180-110 o mayor a 160-100 acompañada de lesión de órgano diana. Lo ideal es confirmarlo siempre con una medida ambulatoria. Y la forma óptima de medirlo sería tomar la tensión en ambos brazos y tomarla en bipedestación en aquellos pacientes en los cuales tomen tratamiento antihipertensivo y sospechemos de que tengan síntomas de hipotensión arterial postural, así como en la primera visita en aquellos pacientes ancianos y diabéticos. Bien, además, a la hora de realizar la medida, el paciente debe estar en un ambiente tranquilo y callado, evitar el consumo de tabaco, café o realizar ejercicio físico al menos media hora antes y debe estar correctamente sentado y apoyado con un dispositivo, con un brazalete electrónico validado y de un tamaño adecuado para cada paciente. Se recomiendan realizar 3 medidas, de las cuales la primera se desecha y nos quedamos con la media de las dos últimas. Siempre y cuando la primera no haya sido, si ha sido inferior a 130-85, no sería necesario repetir. Bien, ¿y cómo medimos de forma ambulatoria? Pues tenemos la medición ambulatoria por parte del propio paciente o la monitorización continua. La medición ambulatoria es un método más reproductible que guarda una relación más estrecha con la detección de lesión de órgano diana y el riesgo cardiovascular, así como para identificar los fenómenos de bata blanca y de hipertensión arterial enmascarada. Por lo tanto, nos aporta una mayor precisión en cuanto al diagnóstico y a la hora de tomar decisiones para elegir el tratamiento más adecuado. Las guías cada vez recomiendan más, aunque no llegan a establecerlo como algo obligatorio, el hecho de que los pacientes con tensión arterial normal elevada o hipertensión arterial de grado 1 deba de confirmarse de forma ambulatoria. Bien, aquí vemos un poco diferencias entre las medidas ambulatorias tomadas por el propio paciente y la monitorización continua durante 24 horas, la cual nos aporta mayor información, sobre todo en relación al patrón nocturno.
Y bueno, vamos a continuar con otro tipo de hipertensión, como es la sistólica aislada, que se define como una elevación de la sistólica superior a 140 y una diastólica inferior a 90. Es una forma de presentación frecuente en jóvenes y en ancianos, siendo en jóvenes la principal forma de hipertensión arterial esencial y en ancianos es muy frecuente, siendo un reflejo de la rigidez arterial y que conlleva un aumento de la presión de pulso, es decir, de la diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica. Y para evitar errores se recomienda diagnóstico con tensiómetros digitales calibrados. Bien, el fenómeno de bata blanca pues se define como una tensión arterial elevada solo en la consulta, pero no de forma ambulatoria. Tiene una prevalencia entre un 10 y un 30% y antes se consideraba algo que no suponía un perjuicio para el paciente, pero ya se habla de que tiene un riesgo intermedio entre los pacientes normotensos y aquellos con hipertensión arterial establecida. El diagnóstico requiere mediciones de repetición de la tensión arterial y sobre todo a nivel ambulatorio. En cuanto a la enmascarada, pues es un poco lo contrario, es una tensión normal durante la consulta, pero elevada en el domicilio. Y se habla de que tiene un riesgo similar a la hipertensión mantenida, pero podría ser incluso mayor debido al enfriado diagnóstico que supone. Por eso también se insiste aquí en la medición a nivel ambulatoria. Y bueno, ya llegamos a los puntos comentados al principio respecto a la anamnesis. Pues la hipertensión arterial habitualmente va a ser asintomática, va a atacar al paciente de forma silenciosa. Entonces debemos ser nosotros los que llevemos una anamnesis dirigida, preguntando por antecedentes familiares, de riesgo cardiovascular y, muy importante, aspectos relacionados con la propia hipertensión, como son el cuándo comenzó, la duración de la misma, en qué cifras tensionales suele manejarse el paciente, los tratamientos previos que ha tomado. Este es un punto muy importante porque a lo mejor nosotros tenemos ya en mente un esquema terapéutico a seguir por las características del paciente, pero puede que ya haya probado con distintos tratamientos y que no haya conseguido objetivos terapéuticos con ellos o que los haya dejado por efectos adversos, intolerancia. Además, es muy importante indagar sobre la presencia de factores precipitantes o agravantes, como puede ser el consumo de alcohol, una dieta rica en sal, determinados fármacos como los AINES, que siempre debemos tenerlo en mente. Y bueno, no podemos olvidar que la tensión arterial forma parte de un conjunto de factores de riesgo cardiovasculares y siempre debemos evaluarlos todos en su conjunto. Por lo tanto, hay que investigar sobre tabaquismo, diabetes, dislipemia, así como enfermedades cardiovasculares eventos cardiovasculares previos como ictus, IAM, presencia de enfermedad renal crónica. Y también podemos detectar síntomas y signos sugestivos que pueden ser derivados de la propia hipertensión o de enfermedades coexistentes, como la presencia de dolor torácico, disnea, palpitaciones, así como cefalea, visión borrosa. Y también detectar síntomas sugestivos de hipertensión arterial secundaria. Aquí vemos en la tabla pues las cosas que he ido comentando de forma un poco más esquematizada y resaltando alguna más. Y pasaremos ya a la exploración física, que también va a ser habitualmente anodina. En la mayoría de ocasiones nos vamos a encontrar un hallazgo relevante. Si exploramos a nivel cardiocirculatorio, debemos buscar en la ocultación pues ritmos, pulsos, estratonos, buscar posibles soplos como a nivel carotidio, abdominal, femoral, así como la palpación de los pulsos. Otras alteraciones que podríamos encontrarnos, pues la presencia de nódulos tiroideos, una circunferencia del cuello superior a 40 centímetros que es sugestivo de SAO, depósitos grasos y estrías rojizas que nos hablan de un fenotipo cushingoide, y destacar la importancia del fondo de ojo, que se utiliza menos de lo que se debería y que nos aporta una información importante, porque puede detectar hemorragia, papiledema, exudados algodonosos en relación con hipertensión arterial maligna. Bien, pruebas complementarias, pues de forma esencial lo que hay que solicitar, una analítica sanguínea, un sedimento de orina y un electro. Y luego otros test que irían encaminados a confirmar la sospecha de una lesión de órgano diana o enfermedad consistente, o si tenemos la sospecha de hipertensión arterial secundaria.
Pues bueno, esto lo iré comentando más adelante en los siguientes puntos, pero por destacar, como por ejemplo un ecocardiograma o un ecodoppler carotídeo. Y otra serie de pruebas ya en función de la clínica y la sospecha que tengamos, como el índice tobillo-brazo, medir la función hepática y demás. Bien, antes de hablar de la hipertensión arterial secundaria, es importante definir la hipertensión arterial resistente, que es aquella tensión arterial por encima de 140-90 a pesar del empleo de 3 fármacos a dosis óptimas, incluyendo un diurético. Se da con una frecuencia de en torno a un 10% y va a conllevar un empeoramiento en cuanto a la enfermedad coronaria, ictus, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, pero hay que destacar que hasta en la mitad de los casos no va a ser una resistencia verdadera, sino que se trate de una pseudoresistencia. Por eso siempre que la tengamos delante debemos excluir pseudoresistencia, bien por mala técnica en la medida, fenómeno de bata blanca, no adherencia terapéutica por parte del paciente, que esto es una de las causas más frecuentes, que tenga un régimen de tratamiento subóptimo y tengamos que ajustarlo, o bien que estemos en una hipertensión inducida por fármacos o drogas, o que realmente estemos ante una hipertensión arterial secundaria. Y bien, esta última entonces, ¿cuándo debemos sospecharla? Pues hay que tener en cuenta que es infrecuente, con una incidencia variable entre un 5 y 10% de los pacientes hipertensos, y que muchas de las pruebas que se utilizarían para el screening de causas secundarias dan falsos positivos. Y entre eso y la baja frecuencia de algunas entidades no se recomiendan realizarlas de forma generalizada. Pero es importante que siempre las tengamos en mente, pues su diagnóstico precoz va a dar lugar a un tratamiento potencialmente curable en muchos casos, o al menos que lleven a un mejor control de esas cifras tensionales. Entonces, ¿cuándo la sospechamos? Pues bien, ante una presentación atípica de la tensión arterial, un inicio temprano por debajo de los 30 años, sobre todo si no hay otros factores de riesgo cardiovascular acompañantes, o bien un inicio en edades en pacientes más mayores, junto con un debut de hipertensión arterial en estadio 2. También inicio súbito en un paciente que previamente era normotenso, una hipertensión arterial resistente al tratamiento o un mal control de forma brusca en un paciente que previamente estaba bien controlado. Además de en aquellos casos que presente una urgencia o emergencia hipertensiva, hipertensión arterial maligna o que se acompañe de alteraciones electrolíticas como hipocalemia o alcalosis metabólica. Además de hallazgos clínicos sugestivos que nos hagan sospechar que nosotros, bien que el paciente nos cuente o que nosotros busquemos de forma dirigida la anamnesis y la exploración física. Entonces, ¿qué debemos excluir? Pues la pseudoresistencia y la inducida por sustancias farmacológicas, realizar el screening básico y luego iremos seleccionando pruebas en función dirigida según los hallazgos. Bien, estas son las principales causas de hipertensión arterial que voy a ir comentando a continuación. Comenzamos por la renovascular, una frecuencia inferior al 1%, y la estenosis de la arteria renal la debemos sospechar en los siguientes casos. Una hipertensión arterial severa por encima de 180-120 en pacientes mayores de 55 años, o bien con un rápido desarrollo, o que se acompañe de una caída brusca de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que muchas veces debuta como un edema agudo de pulmón súbito. Y muy importante, una presentación muy característica de la estenosis de la arteria renal es que haya un deterioro de la función renal con una caída del filtrado y un aumento de la creatinina tras el comienzo de tratamiento con IECA o ARA-2 en los primeros días o en la primera semana. Además, debemos también sospecharla en caso de una hipertensión severa junto con una atrofia o una asimetría renal de causa desconocida. En la exploración nos podemos encontrar un soplo abdominal, que es un hallazgo poco sensible pero muy específico. Y bien, ¿cómo continuaríamos entonces el estudio? Pues con una prueba de imagen. Pero a todos los pacientes no. ¿Por qué? Debemos buscarlo en aquellos pacientes en los cuales tengan un potencial beneficio recibir tratamiento de revascularización, porque las pruebas de imagen para el estudio pueden ser perjudiciales para el paciente. Por ejemplo, al introducir contraste yodado en el angiotac, puede provocar un deterioro importante de la función renal.
Las pruebas a elegir dependerá de las características clínicas del paciente, experiencia del centro y demás, siempre intentando de la menos invasiva a la más invasiva. ¿Y qué pacientes son los que tienden a beneficiar potencialmente de la revascularización? Pues bien, aquellos en los cuales la hipertensión lleva un poco tiempo de evolución previo al diagnóstico, los cuales el tratamiento médico haya resistencia al tratamiento médico, en edema agudo de pulmón súbito recurrente o insuficiencia cardíaca refractaria, y en aquellos pacientes en los que la estenosis sea bilateral o unilateral, pero en pacientes monorreno y haya un deterioro de la función renal de forma progresiva, sin una causa que lo explique y sobre todo en ausencia de proteinuria. Bien, continuamos con el riñón, en este caso la afectación parenquimatosa. Hay que destacar que el riñón es causa y consecuencia de la hipertensión arterial. El propio riñón va a ser uno de los factores que contribuye a provocar la hipertensión arterial y es uno de los órganos dañados por la misma. La enfermedad renal puede ser o bien aguda o crónica y lo que nos va a hacer sospecharla va a ser sobre todo las alteraciones analíticas, una elevación de la creatinina o alteración del sedimento de la orina. Y las causas pues son múltiples, algunas crónicas como nefropatía diabética y otras más agudas como una glomerulonefritis. Bien, el hiperaldosteronismo primario está infradiagnosticado. En estudios antiguos hablaba de una prevalencia en torno a un 1-2%, pero haciendo revisiones posteriormente, ampliando el screening diagnóstico, ampliando la población a la que se realiza el screening diagnóstico, aumentó hasta un 5-10%. ¿Cuándo debemos sospecharla? Con hipertensión que asocie hipocalemia o alcalosis metabólica. Sin embargo, esta alteración va a estar presente solo en la mitad de los casos. Por lo tanto, dentro del estudio de la hipertensión arterial secundaria siempre vamos a tener que incluir el hiperaldosteronismo. Además, debemos sospecharlo también en caso de hipernatremia ligera, hipertensión arterial resistente, la presencia de un incidente alomadrenal o antecedentes familiares de ictus antes de los 40 años o hiperaldosteronismo en un familiar de primer grado. Bien, ¿cómo realizaremos el screening? Pues midiendo la concentración de aldosterona y la actividad de renina plasmática. El cociente entre ambos, hay cierta controversia si se debe realizar o no porque varía mucho según las unidades empleadas, las medidas de laboratorio y el punto de corte establecido, dando resultados muy dispares. Y no es necesario suspender el tratamiento antihipertensivo para realizar las medidas en la mayoría de los casos, salvo que se emplee espironolactona o eplerenona. Pero si vemos que la actividad renina plasmática está suprimida, estos podrían continuarse sin problema. Y el diagnóstico de confirmación sería con sobrecarga oral de sodio o un test de infusión con suero salino. Como vemos aquí en el algoritmo, que en el caso de una aldosterona aumentada en el brazo de la izquierda junto con una caída de la actividad renina plasmática nos habla a favor de ese hiperaldosteronismo. Bien, síndrome de apnea y hipopnea del sueño, pues una prevalencia importante, en torno a un 15%, y debemos sospecharlo en caso de que el paciente nos cuente ronquidos y pausas de apnea nocturna, que presente un MC elevado, cefalea matutina, somnolencia diurna importante, y para el diagnóstico nos ayudaría la monitorización ambulatoria con un patrón non-diper y el lab y la poligrafía. Fármacos, siempre los AINES debemos tenerlo en cuenta, no se nos puede olvidar, son fármacos de uso muy común en la población y que no requieren prescripción médica. Otros también, como los anticonceptivos, la quimioterapia que causa daño a nivel renal, la afectación microvascular y destacar los antifactores de crecimiento endotelial vascular que provocan un aumento de la tensión que a menudo se acompaña de proteinuria y disfunción renal, así como drogas simpático-miméticas como la anfetamina o la cocaína y el empleo también de fármacos antidepresivos. Bien, el feocromocitoma, que quizás es uno de los que siempre tenemos ahí en mente, pero es uno de los menos frecuentes, menos de un 1%, entre 0,2 y 0,8. Debemos sospecharlo entre crisis paroxísticas de tensión arterial y la tríada clásica de cefalea, sudoración y palpitaciones. Solo debemos estudiarlo con una hipertensión arterial resistente y estos síntomas sugestivos o bien ante un incidente alomadrenal.
No se recomienda incluirlo si no existe esta sospecha en el screening de las causas secundarias de hipertensión. ¿Cómo realizaríamos el diagnóstico? Pues el screening con unas metanefrinas y catecolaminas en orina de 24 horas y las metanefrinas en plasma que nos aportan un alto valor predictivo negativo. Y luego pasaríamos a confirmación mediante otra serie de pruebas de imagen como el TAC o la resonancia, como vemos aquí en el algoritmo. Bien, el síndrome de Cushing, la prevalencia varía mucho en función de la causa. Debemos sospecharlo pues, ante el fenotipo cushingoide clásico de la obesidad troncular, la jiba, las estrías rojizas, cara de luna llena, fragilidad capilar y ante una hipertensión arterial resistente junto con un incidentaloma. Si no presenta estos síntomas típicos, pues no está indicado incluirlo de forma rutinaria. Y el screening lo realizaríamos con la cortisoluria en 24 horas, el cortisol salival nocturno o el test de Nugent. Y posteriormente pasaríamos a otra serie de pruebas confirmatorias que nos van a ayudar a, a confirmar como tal de que sea un Cushing y nos orientarán sobre la etiología, como es la determinación de CTH, el test de estímulo con CRH y otra serie de pruebas de imagen. Bien, la captación de aorta, aquí ya mencionando los últimos de forma más breve por ser más infrecuentes. Debemos sospecharla en caso de hipertensión arterial en miembros superiores y tensión arterial baja indetectable en miembros inferiores, debiendo palpar los pulsos femorales para ver si el llenado está retardado o disminuido. Y el diagnóstico se confirmaría mediante un ecocardio. Bien, el tiroides, ¿cómo lo sospecharíamos? Pues ante la clínica sugestiva y alteración de las hormonas tiroideas. Tanto el hiper como el hipo son causa de hipertensión arterial. En el caso del hiper, de predominio sistólico, acompañando de clínica de astenia, nerviosismo, temblor, intolerancia al calor, pérdida de peso, aunque con apetito conservado. Y en el hipo, pues predominaría la hipertensión arterial diastólica y con la clínica de aumento de peso con disminución del apetito, intolerancia al frío, astenia. El diagnóstico de screening sería al medir las hormonas tiroideas que deben incluirse siempre en caso de una sospecha de hipertensión arterial secundaria. El hiperparatiroidismo es una causa infrecuente, debemos sospecharlo si hay una hipercalcemia inexplicada por otras causas, junto con un aumento de la tensión arterial o un deterioro de la función renal asociado. Y en el screening emplearíamos los niveles de calcio, paratormona y vitamina D. Bien, ya llegando a la parte final, la lesión de órgano diana ha cambiado la nomenclatura. Ahora hablan de lesión orgánica mediada por la hipertensión y se define como una alteración bien estructural o bien funcional de la vasculatura arterial o del órgano irrigado que está causado por la hipertensión arterial. ¿Cuáles son los órganos afectos? Pues bien, cerebro, corazón, riñones, ojos y arterias centrales y periféricas. Y aquí el punto realmente importante es si la detección de la lesión de órgano mediada por la hipertensión nos va a aportar cambios en nuestra actitud terapéutica. Pues en aquellos pacientes con alto riesgo cardiovascular es poco probable que implique un cambio en el manejo clínico, porque ya van a tener un tratamiento optimizado para cada factor de riesgo. Pero en aquellos de un riesgo bajo o moderado, puede aportarnos una guía terapéutica y seleccionar el tratamiento más adecuado. Por lo tanto, el objetivo es detectar aquellos pacientes en los que esta lesión de órgano va a modificar sustancialmente el tratamiento. Bien, los órganos afectados, pues en el cerebro, bien forma de ictus o AIT, pudiéndose detectar cambios subclínicos de forma precoz por resonancia, pero no se recomienda su uso de forma rutinaria por el elevado coste y la baja disponibilidad, solo en casos de alteración neurológica, deterioro cognitivo, pérdida de memoria. A nivel del corazón, el electro para detectar hipertrofia ventricular izquierda, aunque tiene una sensibilidad limitada, siendo por tanto de elección el ecocardio y se considera como una medida óptima, se realizará en función del criterio y la disponibilidad. Y respecto a los riñones, pues lo que detectaremos es una alteración de su función con una caída del filtrado y elevación de la creatinina en la analítica y a través de alteraciones en el sedimento. La exploración de las arterias aporta cierto valor, pero no se recomienda de rutina, solo en determinados casos, como si aparecen síntomas neurológicos, pues ecodoppler carotidio, en caso de hipertensión arterial sistólica, estudio de la aorta, y en las arterias de miembros inferiores, pues si se sospecha enfermedad arterial periférica, el índice tobillo-brazo.
a nivel de los ojos, como ya he mencionado, la fundoscopia, que es un método simple y poco usado que nos va a aportar gran información, aunque con la limitación de que es observador dependiente. Es importante realizarlo en caso de urgencia y emergencia hipertensiva y debe realizarse en caso de hipertensión arterial de grado 2. Bien, pues como exploraciones esenciales, la analítica, el urianálisis y el electro, y otras exploraciones en función de la clínica y la disponibilidad. Respecto a si se deben evaluar de forma periódica o no estas lesiones de órgano diana, como por ejemplo la hipertrofia ventricular izquierda o la aparición de albuminuria, pues puede resultar útil para determinar si el tratamiento empleado con el paciente está siendo eficaz o no, pero no hay estudios suficientes que avalen la realización de estas medidas de forma periódica. Y bueno, ya para terminar, como conclusiones, que se mantiene la definición de tensión arterial por encima de 140/90. Es importante realizar medidas de la tensión de forma adecuada, pues el inicio del tratamiento va a depender de un diagnóstico correcto y aquí cada vez está cobrando más importancia las medidas ambulatorias. Los objetivos del tratamiento deben de ser individualizados según la edad y comorbilidad y características de cada paciente, pero también es importante unificar estas clasificaciones y recomendaciones de las distintas guías para llegar a un mejor diagnóstico y manejo terapéutico. No podemos olvidar la importancia de la anamnesis y exploración física para detectar hallazgos ocultos, que ante una hipertensión arterial resistente antes hay que descartar otras causas y no se realizará el estudio secundario de forma rutinaria, solo cuando tengamos una sospecha clínica. Y respecto a la lesión de órgano diana, pues es importante detectarla en aquellos pacientes donde nos va a implicar un cambio terapéutico, pero todavía no hay evidencia suficiente del procedimiento a seguir en cada caso.